Noticia por un lado, Vanina, y es que San Luis sigue siendo una provincia blanca porque no tiene casos de coronavirus desde hace 90 días. Sí, pero... La mala noticia es todo lo que ha dejado este fin de semana. Bueno, vamos a presentar, allí lo estamos viendo, al diputado nacional Alejandro Cacase. ¿Cómo le va? Vanina Cacase lo saluda. No sé si somos parientes, varios me lo han preguntado, pero no sé, por ahí a lo mejor lejanos. Yo también soy de San Luis. Y a Martín Urriselki. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido. A ver si nos ayuda a entender qué pasó este fin de semana en San Luis. Primero, un gusto saludarlos, Vanina y Martín. Vamos a tener que averiguar pronto si somos parientes, efectivamente. Y creo que lo de San Luis muestra una respuesta exagerada del gobierno a la situación que estamos viviendo y que ya lo hemos visto en situaciones anteriores. Hace pocos días teníamos el conflicto por los productores agropecuarios que no pueden ingresar a la provincia de San Luis a pesar de que son una actividad exceptuada por el decreto nacional. Hubo un fallo del juez de federal de Río Cuarto acorde a derecho permitiéndoles ingresar y la provincia igualmente se ha negado a hacerlo. Y ahora ante la aparición de un caso se ha puesto a la provincia primero en fase 1, después se volvió al día siguiente a fase 5, se mandó al norte de la provincia a fase 1. Es decir, eso es realmente una respuesta exagerada. No podemos pasar de fase 5 a 1 y de 1 a 5 en cuestión de 48 horas solo por la detección de un caso. Yo esto creo, además de que ha sido errático, tal cual marcan lo del fin de semana, veo una construcción muy autoritaria que hace el gobierno de la provincia, donde el gobernador se ha puesto como en el defensor de los sanluiseños, el comandante de esta guerra frente a la pandemia, y todo el que a todo el resto lo pone en calidad de enemigo a eso. Es una construcción muy vieja en la política y me parece que, como digo, es realmente una respuesta absolutamente exagerada la que se hizo, estigmatizando además, como decías, a una persona por poder tener coronavirus. Me parece que ese grado de persecución, de difusión de las imágenes por tener un caso, imagínate si esto se manejara así en otras partes del país. Ahora, yo, por supuesto, sí. Diputado, ahora se violaron, pero un sinnúmero de derechos con la publicación, por tomar como ejemplo, ¿no? Esto de la publicación de la foto de esa persona que probablemente tenía COVID-19, el derecho a la privacidad, el derecho a la inocencia. Al publicar la foto se lo acusaba tácitamente de haber propagado esta enfermedad. ¿Y nadie hace nada en San Luis ante este atropello de todos estos derechos? Hay muchos derechos que se han violado durante la cuarentena y este es el punto grave. Los excesos en la administración de las medidas respecto de la cuarentena han resultado en muertos que no resultaron por coronavirus. Pensemos nomás que al comienzo de la cuarentena pasó, por ejemplo, con Magalí Morales en el norte de la provincia, en Santa Rosa, que salió a comprar el día que no le tocaba según su DNI y terminó presa y muerta en una comisaría en circunstancias sospechosas. Pasó después con Franco Maranguelo en Villa Mercedes, con 16 años, que fue detenido y apareció ahorcado en una comisaría. Pasó también con quien, intentando pasar el terraplén allí en el límite entre Merlo y La Paz, murió aplastado por su auto, por los taludes de tierra que el gobierno colocó bloqueando físicamente el paso entre las dos localidades. Entonces llegamos a esta ironía de que no tenemos ningún muerto por coronavirus, pero tenemos 3 por aplicación de las medidas por parte del gobierno provincial. Entonces creo que esto nos muestra, así como el episodio del fin de semana, que acá no hay que actuar con grandilocuencia, ni se puede utilizar la pandemia simplemente para generar una imagen política a partir de eso, sino que hay que actuar con mucha responsabilidad, valorando la vida de cada persona, la integridad de cada persona y sus derechos. No vale, me parece, en una democracia como la nuestra, el utilizar a una persona para generar ejemplo en la ciudadanía, ni para estigmatizar y con eso generar imagen. Me parece que está procedido mal. Sembrar el miedo, además, porque todo esto va a generar, al menos en las localidades que van a continuar por 14 días en fase 1, un perjuicio económico increíble que se va a sumar al perjuicio que atravesamos todos por vivir en cuarentena, pero además hay cuestiones hasta de salud mental.
tener que cerrar sus puertas un día, resguardarse en su casa, volver a abrir al otro día, que te digan que pasás de 1 a 5 así porque se equivocaron en un análisis o los análisis dan negativos, o como dijeron hoy desde el gobierno de la provincia, que era coronavirus positivo, probablemente haya sido coronavirus positivo leve, y que eso era lo que había registrado y que ahora no registra. Sí, es que por eso te daba el ejemplo con los productores. Claramente la Nación ha habilitado ciertas excepciones a las restricciones en la circulación con motivo de poder mantener nuestra vida en sociedad. Si uno, por ejemplo, no permitiera que los productores se trasladaran, podríamos en riesgo la cadena alimenticia, pondríamos en riesgo la distribución de nuestros bienes y la logística de los alimentos, y por eso se autoriza a ellos a que circulen. Ahora, el gobierno de la provincia de San Luis, en su afán de mostrarse cuidándonos a los sanluiseños, ha prohibido el ingreso de los productores y con eso está perjudicando seriamente la actividad económica. Prohibió también a los propios sanluiseños, que habían quedado varados en otras provincias porque el inicio de la cuarentena aquel jueves 19 de marzo los agarró desprevenidos en otro lugar y no les permitía volver, cuando era un derecho establecido por el Ministerio de Interior y Transporte que los varados pudieran regresar a sus hogares. Llegó inclusive a prohibir el ingreso de los diarios nacionales a San Luis con la excusa que se podía producir contagio. Entonces, todos estos casos que sirven de ejemplo, pero muestran de que si uno se excede en la aplicación de las medidas, termina perjudicando a aquellos que busca proteger. Sí. Yo, que soy nacida en San Luis, doy gracias de vivir en Córdoba. No me gustaría vivir en una provincia con este gobierno. Ahora, le vuelvo a reiterar la pregunta que hice antes. ¿Nadie hace nada ante todos estos atropellos? No, sí, por supuesto que hay acciones. Los legisladores provinciales constantemente han marcado algunas de estas cosas en el ámbito de la legislatura, citaron al jefe de gabinete provincial a dar respuesta. También nuestros concejales, por ejemplo, en localidades como la de Merlo, han estado muy activos en exigir el corredor humanitario para con los habitantes de Tras la Sierra, lo cual nosotros hemos reclamado también en el ámbito del Congreso de la Nación, junto con nuestros diputados nacionales de Córdoba, con Brenda Austin, con Hugo Romero, con Soledad Carrizo, con Mario Negri también, que intervino en el tema. El asunto es que el gobierno frente a eso provincial no responde, y ni siquiera ha respondido a los requerimientos del propio gobierno de la Nación. Pensemos que por los casos en las comisarías, la ministra de Seguridad de la Nación requirió informes a la provincia, los cuales la provincia no respondió, y lo hizo saber la propia ministra nacional. Diputado. Y hace unos días no responde siquiera, permítanme que diga esto, a los requerimientos de la justicia. Hace unos días, cuando el juez federal de Río Cuarto falló en favor de los productores, el gobernador de la provincia corrió al juez federal de San Luis a requerirle una sentencia que en cuestión de horas le convalidó que siguiera con estas medidas. Diputado, gracias por este tiempo con Telediario. Gracias a ustedes, a disposición cuando lo requieran. Hasta luego.